Bueno, buenas tardes. Primero agradecer a los compañeros del MRO y saludarlos por el 61 aniversario y también agradecer también por todo el acompañamiento que nos vienen dando al Frente de Acción Revolucionaria. Nosotros hemos pasado por distintos momentos de crisis, de rupturas y bueno, el acompañamiento acá de los compañeros del MRO ha sido un gran sostén que nos ha permitido continuar con la lucha en Argentina, con el proyecto revolucionario. Así que bueno, agradecimiento también por todo el acompañamiento. Bueno, la situación en Argentina, estamos pasando por una crisis muy profunda que ya viene de años y que se profundiza cada vez más. En el año 2018 el gobierno de Macri, producto de una crisis también financiera, recurrió al Fondo Monetario Internacional, donde el fondo dio un préstamo histórico que nunca había dado de 45.000 millones de dólares y que, bueno, no hizo más que profundizar la crisis y el ajuste. De esos 45.000 millones de dólares, 25.000 millones de dólares los fugaron 100 personas y empresas, y que bueno, fue para permitir la fuga, para permitir la ganancia de los monopolios y de los grandes capitalistas. Ese acuerdo, imposible de cumplir por los vencimientos que hay en estos años, y en ese marco el gobierno actual del peronismo, del Frente de Todos, hizo un nuevo acuerdo que lo que hace es profundizar el ajuste, pero también la política de privatización, de primarización de la economía. No solamente implica un ajuste fiscal, un ajuste en educación, en salud, en salarios, en profundizar la precarización laboral, sino que también está enmarcado en la excusa de poder exportar más para que entren más dólares para pagar la deuda. Y eso implica leyes a favor del sector agroexportador, leyes a favor de la minería, de hidrocarburos y de las automotrices, que no están todavía, implementadas, pero que fueron anunciadas por el presidente Alberto Fernández en la apertura de la sesión legislativa en marzo. Y ese acuerdo se firmó, se aprobó en diputados y en senadores en el mes de marzo. Cuando se aprobó en diputados se hizo una movilización de donde hubo, algunas pedradas, al Congreso, pero que fue, de un sector minoritario, donde, es bastante relevante cómo el peronismo en el gobierno, contiene toda la conflictividad y cómo, encausa todo dentro de los marcos institucionales. Pero previo a contar, toda la situación de la lucha de clases, comento algunas situaciones de las condiciones de la clase obrera y los sectores populares. Ayer salió la canasta de pobreza, que es de 90.000 pesos, más o menos son 450 dólares, cuando el salario mínimo vital y móvil es de 33.000 pesos, que son más o menos 150 dólares, es decir, una tercera parte. Y donde lo que implica que haya trabajadores en blanco que ganan salarios de pobreza, ¿sí? Tenemos también, un sector, muy amplio de trabajadores precarizados que están por fuera del convenio colectivo, y un sector muy importante, de desocupación estructural, que, hay en Argentina 1.200.000 planes sociales, el plan potencial, que ganan 16.000 pesos, es decir, menos de 100 dólares. La pobreza está en un 40%, hay 17 millones de pobres, de una población más o menos de 45 millones. Más del 60% de los niños y jóvenes son pobres. Y en este marco, tenemos una inflación donde el mes de marzo fue de 6,7% y que se calcula que para este año van a ser más o menos de un 65%. Lo único que dio el gobierno, las paritarias se acuerdan con porcentajes muy por debajo de eso, se están acordando con 45%,
salvo algunas excepciones, digamos, la mayoría de las paritarias se cierran por debajo de la inflación. Y digamos en una situación donde, bueno, todo indica que se va a profundizar. El acuerdo con el Fondo Monetario, que implica, bueno, la reducción del déficit, la proyección de la devaluación, el quite de subsidios a las tarifas, que implica, digamos, bueno, el aumento de la energía, del gas, del transporte. Digamos, todo indica que se va a profundizar y que no hay salida, digamos, en esta situación, sino que, bueno, profundizar en la pobreza, la desocupación, la baja de salarios. Pero bueno, digamos, el acuerdo que firmó el gobierno con todo digamos, el conflicto de la guerra de Ucrania y Rusia y del encarecimiento de los commodities y de los alimentos, digamos, hace digamos, que el acuerdo que se firmó, digamos, sea imposible de cumplir, lo que implica que tengan que ir a una nueva renegociación y a una mayor injerencia, digamos, y profundización del ajuste por parte del Fondo Monetario Internacional. Esto, digamos, implica bueno, que dentro del gobierno, que es una alianza de tres sectores del peronismo, digamos, el kirchnerismo se quiera diferenciar, digamos, el Frente de Todos ganó las elecciones en el 2019 y en 2021, que hubo elecciones parlamentarias, perdió 5 millones de votos, producto de la crisis, digamos. Y entonces el gobierno, digamos, un sector del gobierno, encabezado por Cristina Kirchner, plantea, digamos, una diferenciación con el presidente Alberto Fernández, donde, bueno, en principio, digamos, no votaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero, digamos, no plantea ninguna alternativa de salida, simplemente es una diferenciación para no pagar el costo político. Y ahora, digamos, presentaron un proyecto de ley para un blanqueo, ¿sí?, de los dólares que están afuera y que inclusive lo plantean para pagar la deuda, ni siquiera, digamos, para aportar, digamos, al gasto social o a mejorar las condiciones de vida de la clase obrera y de los sectores populares. Digamos, planteo esto porque hay un debate en Argentina o, digamos, distintas caracterizaciones de cómo promover, digamos, la lucha y la intervención en la lucha de clases, en el sentido, digamos, de, por ejemplo, cuando gobernaba Macri, un sector de la izquierda planteaba la unidad con sectores del peronismo para enfrentar a la derecha, ¿sí? Y bueno, esa concepción que planteaba alianzas en la intervención de la lucha de clases para enfrentar al gobierno, digamos, bueno, digamos, favoreció la acumulación electoral para el Frente de Todos, que, digamos, ya estaba planteada en su propuesta y en su programa electoral, digamos, que las deudas hay que pagarlas. Digamos, entonces, desde nuestro punto de vista, digamos, es necesario plantear digamos, una intervención clara de independencia de clase. ¿Por qué, digamos? Porque el peronismo en Argentina dirige los grandes sectores de masa, digamos, la CGT, que es la central obrera, la dirige el peronismo, el movimiento social, que en la década, digamos, en la década del 90, al principio del 2000, digamos, el sector de desocupados que enfrentaba a los gobiernos fue también optado por el kirchnerismo, y hoy, digamos, los dirigentes que cooptó el kirchnerismo son, digamos, son funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, digamos, se ve como claramente cuando son gobiernos, cómo contienen, digamos, y cómo, digamos, hacen un ajuste mucho más brutal con, digamos, paz social. Porque si bien, digamos, hay conflictos por todos lados, son conflictos muy, digamos, fragmentados, donde, digamos, no les generan conflicto al gobierno. Entonces, digamos, para ser gráficos, por ejemplo, en el 2017, cuando Macri aprobó la ley de reforma previsional que implicaba un ajuste a los jubilados, el peronismo, digamos, en la oposición intervino
en la manifestación contra la reforma previsional, donde todos recordarán en diciembre del 2017 que hubo una gran manifestación con un enfrentamiento durante muchas horas con la policía. Digamos, los diputados del Frente de Todos en ese momento, o del Frente para la Victoria, salieron, digamos, del recinto para tratar de frenar la represión. Y, digamos, el 10 de marzo, cuando se votó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es una ley muchísimo más regresiva que la reforma previsional de Macri, bueno, el peronismo, digamos, no solamente no movilizó, sino que condenó las piedras al Congreso, de un sector minoritario, sino que peor aún, Cristina Fernández de Kirchner salió como querellante denunciando, digamos, a los manifestantes que participaron de ese conflicto. Entonces, y lo planteamos, digamos, porque desde la izquierda no hay una preocupación de cómo poder, digamos, disputarle la conducción de las masas al peronismo. Está, digamos, un sector de la izquierda hegemonizado por el Frente de Izquierda de los Trabajadores de Unidad, por el FITU, donde tiene una intervención, digamos, economicista por un lado y por otro lado puramente orientado a lo electoral, digamos, al Parlamento. Digamos, cuando hay elecciones orienta todo a la propaganda electoral, y cuando no hay elecciones, digamos, hace campaña, digamos, con proyectos de ley, referenciando a sus diputados, a sus legisladores, y donde no promueve la unidad de los distintos sectores en conflicto, donde, por ejemplo, donde dirige, por ejemplo. Está el plenario del sindicalismo combativo, que es un espacio, digamos, sindical, donde se nuclean algunos dirigentes del Frente de Unidad de Izquierda, del FITU y de las agrupaciones, y está por otro lado el Frente de Unidad Piquetera, el Frente de Lucha Piquetera, que también dirige tiene bastante incidencia el pueblo obrero, pero no hay una política de unidad, digamos, de sectores ocupados y desocupados. Entonces, por lo tanto, digamos, hay un espacio vacío dentro de la intervención en la lucha de clases, donde, bueno, esto que decía, hay conflictos, por ejemplo, ambientalistas, como pasó en Chubut, contra la mega minería, o ahora hay un conflicto de los docentes en Misiones. El otro día hubo un acampe importante, digamos, por planes, por apertura de planes, por aumentos de los planes en la 9 de julio, pero, digamos, son conflictos puramente reivindicativos, donde, digamos, no solamente no se promueve la unidad de todos estos sectores, sino que está ausente también una intervención donde se haga más propaganda política, digamos. Por ejemplo, digamos, el Frente de Lucha Piquetero, que lo hizo con otros sectores, con la unidad piquetera, donde hay otros grupos que hicieron el acampe, digamos, claramente demuestra, porque no fue un acampe solamente en la 9 de julio, fue una jornada de lucha nacional en todo el país. Pero, digamos, para repudiar al Fondo Monetario Internacional o el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no hubo una jornada nacional de lucha con acampes, con cortes. No hubo tampoco, no hay una campaña sistemática de coordinación que implique un plan de acción, que implique la unidad de ocupados y desocupados, digamos, territorialmente, donde se comparta para, digamos, promover en la clase obrera, en los sectores populares, bueno, la denuncia del Fondo Monetario Internacional, a esclarecer las consecuencias del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y de elevar la conciencia y de elevar los niveles de organización que puedan dar una lucha, digamos, con continuidad, digamos, que vaya más allá de una movilización. Entonces, bueno, digamos, y el espacio, digamos, de los destacamentos revolucionarios que estamos por fuera del trotskismo, del FITU, también, digamos, nos cuesta muchísimo la coordinación, la unidad, digamos. Entonces, lo planteamos, digamos, como una preocupación y como una caracterización de debilidad, digamos, del espacio revolucionario, que bueno, que desde nuestro punto de vista es necesario seguir insistiendo con promover la unidad,
a nivel político para poder, digamos, ir gestando esa unidad a nivel nacional y a nivel continental que pueda ser una referencia y que pueda ir elevando los niveles de conciencia, los debates sobre las cuestiones ideológicas y políticas para ir, bueno, promoviendo esa organización y esa coordinación de organizaciones que pueda ir gestando las herramientas con vocación de poder y con, digamos, la perspectiva de la toma de poder y de la revolución socialista. Y por otro lado, a nivel más sindical y social, esta dispersión que existe, también nos parece que es necesario promover la unidad, claramente, digamos, denunciando a la burocracia sindical, denunciando al peronismo que contiene, que garantiza todo el ajuste y que genere una referencia donde pueda catalizar todo el descontento de la clase obrera y los sectores populares para generar esa referencia, para poder dar una pelea que pueda resistir el ajuste. Así que para nosotros es muy importante, digamos, la participación, digamos, en todas las actividades que venimos organizando con el MRO, digamos, el aniversario, el encuentro guevarista, que nos permita ir promoviendo estos debates y ir gestando la unidad con los estancamentos revolucionarios y con las agrupaciones sindicales y sociales clasistas, bueno, para generar esa alternativa y para poder ir desarrollando las herramientas hacia la liberación de la clase obrera y bueno, la toma del poder y la revolución socialista. Así que eso nada más, no sé si quieren hacer alguna pregunta más concreta o algo.